Hola, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente taller vamos a conocer las prácticas de prevención en torno al Sheraton. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación e implementación de prácticas en prevención en torno al Sheraton. Este taller está dirigido para padres de familia y la sociedad en general. Con la ejecución de este taller, queremos invitar a la reflexión sobre el fenómeno del Sheraton con el fin de generar conciencia sobre cómo esta práctica puede afectar los derechos más íntimos y personales de niños y niñas y adolescentes. Objetivos del taller. Capacitar a los padres de familia sobre las prácticas de prevención en torno al Sheraton mediante este taller, además de conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. Ahora, les invito a revisar la metodología que vamos a utilizar para cumplir con los objetivos planteados. Para empezar, abordaremos nuestro primer tema, riesgos y medidas de prevención en torno al Sheraton. Introducción. En la actualidad, el uso de Internet y de las redes sociales es algo muy común. ¿Quién no disfruta compartiendo con familiares, amigos, los logros y momentos especiales de los pequeños y adolescentes de la casa? Como publicar fotos, videos, eventos o cualquier tipo de información se convierte en el día a día. Esta actividad de documentar todo el tiempo va creando una imagen digital de las niñas y niños. Pero no solo eso, si no se tiene la precaución correcta, se puede convertir en Sheraton, una forma excesiva de algunos padres o madres de compartir la información en redes sociales sobre sus hijos que puede implicar riesgos de seguridad. Hoy en día, publicar momentos especiales se ha vuelto parte de nuestro día a día, pero nos hemos detenido a pensar en el impacto que eso podría tener en la vida digital de los niños. ¿Qué es el sharing? Se refiere a la costumbre que tienen los padres de compartir información y fotos de sus hijos en redes sociales, aunque puede parecer una forma de mantener a familiares y conocidos informados, también plantea angustias sobre la privacidad y la exposición de los niños en medios digitales. Aquí algunos ejemplos comunes. Momentos especiales, celebraciones de cumpleaños, logros escolares, actividades diarias, viajes y vacaciones e incluso, sin querer, momentos vergonzosos que podrían incomodar al niño más adelante. Todo esto va construyendo lo que conocemos como la identidad digital y huella digital. ¿Qué diferencia hay entre estos dos temas? Identidad digital es la forma en que una persona se presenta en el entorno digital, abarcando toda la información que se divulga sobre ella en Internet. En el caso de los menores, esta identidad se construye a partir de las publicaciones que realizan sus padres. Como ejemplos tenemos canal de YouTube familiar. Esto consiste en que una familia puede crearse un canal de YouTube en el que publican videos de sus hijos llevando a cabo diversas actividades, como cocinar, hacer manualidades o participar en retos. Estos videos contribuyen a la identidad digital de los niños, ya que reflejan sus habilidades y personalidad ante un público totalmente desconocido. Como segundo ejemplo, tenemos interacciones en grupos de padres. Las publicaciones en grupos de redes sociales donde los padres comparten experiencias sobre sus hijos pueden influir en la identidad digital del niño, ya que se discuten aspectos de su vida y desarrollo. Como tercer ejemplo, tenemos datos de localización. La información sobre lugares que una persona ha visitado puede compartirse a través de aplicaciones de mapa o redes sociales, formando parte de su identidad digital geográfica. En cambio, la huella digital se refiere a la marca de una persona deja en Internet mediante sus interacciones y publicaciones. Puede ser activa, es decir, el contenido que se comparte de manera intencionada o pasiva que incluye la información recopilada sin que el usuario sea consciente de ello. Como ejemplos tenemos comentarios y menciones. Consiste en que al publicar fotos de sus hijos en redes sociales, los padres permiten que amigos y familiares dejen comentarios y me gusta. Estas interacciones generan una huella digital que muestra la percepción que tiene el círculo social del menor sobre el que también le puede afectar a su reputación en línea. Como segundo ejemplo, tenemos etiquetas en redes sociales. Cuando otros usuarios etiquetan al niño en fotos o publicaciones, esto añade información a su huella digital.
creando un rastro de su presencia en línea que puede ser accesible para personas fuera de su círculo cercano. Como tercer ejemplo, datos recopilados por plataformas. Las plataformas de redes sociales pueden recopilar información sobre el niño a través de las publicaciones de sus padres, como su ubicación, intereses y actividades, lo que se convierte en parte de su huella digital. Estas publicaciones pueden vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, es el derecho a la privacidad de los niños que conlleva resguardar los aspectos más delicados de su existencia, tales como sus datos personales, acciones y conexiones. Derecho a la imagen es el derecho de la persona a decidir sobre la comunicación de su imagen física y evitar que sin su consentimiento se capte, reproduzca, se difunda o se explote comercialmente. Derecho al honor, en términos legales, protege la reputación y buena fama de una persona, garantizando que no sea objeto de ataques ilegales a su honra y reputación. Riesgos del sharing donde se vulneran estos derechos. Los riesgos no son menores. Se puede llegar a casos de filtración de información privada, acoso cibernético e incluso exposición a situaciones muy delicadas, como la utilización de contenido infantil sin consentimiento. Todo esto está protegido mediante artículos en el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, tenemos el artículo 178, violación a la intimidad, artículo 179, revelación de secreto o información personal de terceros, artículo 154, 1, instigación al suicidio, artículo 154, 2, hostigamiento, artículo 154, 3, contravenciones de acoso escolar y académico, artículo 103, pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Artículo 104. Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Como medidas de prevención en torno al sharing, tenemos educación y comunicación, establecer normativas sobre qué información es aceptable compartir y de qué manera, además de involucrar a sus hijos referente a las publicaciones que se hacen en Internet y sobre todo darles voz en la toma de decisiones. Educación digital, promover la enseñanza en las escuelas o las comunidades del adecuado uso de las redes tanto para adultos y jóvenes. Medidas legales. El Código de la Niñez y Adolescencia. Ley de Protección de Datos, Código Orgánico Integral Penal, denunciar, restricción a la difusión, medidas de seguridad. Examinar y modificar la privacidad en las plataformas sociales para restringir el acceso a la información, además de establecer contraseñas más seguras y actualizarlas regularmente. Como conclusión a todo este tema, el sharing es un problema que abarca lo ético y moral. Se necesita de una profunda reflexión y atención por parte de los padres, por el simple hecho de que esto puede traer repercusiones en la vida de sus hijos, como el acoso cibernético, las amenazas o la explotación. Nos podemos dar cuenta de la falta de información sobre este tema. Es necesario que sean educados sobre los derechos que tienen sus hijos. La falta de conocimiento puede resultar en incumplimiento de sus derechos, lo que resalta la urgencia de crear programas que nos ayuden a entender más el tema. Como segundo tema, les voy a compartir un pequeño resumen de una sentencia. Como introducción tenemos, se presenta un caso en el que se analizan los derechos fundamentales de un menor, se examinan los antecedentes del caso, los derechos en cuestión, las demandas de las partes involucradas y las decisiones tomadas en primera y segunda instancia, destacando la importancia del derecho comparado en la resolución del conflicto. En esto se aborda un tema muy importante llamado Sheraton. Antes de iniciar con los hechos del caso, queremos hacer una aclaración preliminar. Se ha decidido implementar medidas para salvaguardar la intimidad del hijo del demandante, lo que conlleva la eliminación de cualquier dato que permita su identificación. Por esta razón, tanto su nombre como el de sus padres serán sustituidos por sus iniciales. Siglas: MARR, el niño; LARC, padre; JRR, la madre. Ahora bien,
Pasemos a los antecedentes. La Corte Constitucional de Colombia se enfoca en defender los derechos de un menor, identificado como MARR, en relación con la divulgación de su imagen en redes sociales por parte de su madre, JRR. El padre del menor, LARC, presentó una acción de tutela sosteniendo que la madre estaba infringiendo los derechos a la privacidad, la reputación y al libre desarrollo de su personalidad del menor en cuestión al compartir imágenes en plataformas de acceso público vinculadas a su trabajo como modelo en una plataforma de contenido para adultos llamada OnlyFans. Como cuarto punto tenemos hechos relevantes del caso. Relación de los padres. Desde 2009 hasta 2018, LARC, el padre de MARR y JRR sostuvieron un vínculo sentimental el cual resultó en el nacimiento del menor, quien tenía 10 años cuando se presentó la solicitud de tutela. Acuerdo de custodia. El 29 de julio del 2020 llegaron a un acuerdo los padres en la Comisaría Quinta de Familia de Siloé, estableciendo que la custodia y el cuidado del menor serían responsabilidad del padre. Además, se acordó que ambos compartirían las obligaciones relacionadas con los gastos escolares. En cambio, la madre se comprometía a contribuir con un monto mensual para la manutención del menor. Conductas irregulares. El padre alegó que la madre había mostrado comportamientos que podrían afectar la imagen de su hijo. Específicamente mencionó que la madre trabaja como modelo en la plataforma OnlyFans. Sobre todo crea contenido en redes sociales como Instagram y TikTok. Aunque no es extremadamente obsceno, está vinculado a su actividad en esa plataforma. Exposición a riesgo. Según el padre, la exposición pública del menor en las redes sociales de su madre lo pone en una situación vulnerable, ya que individuos con malas intenciones podrían acceder a su imagen y hacer comentarios inadecuados para el padre. Esto representa una amenaza a los derechos del niño. Voluntad del menor. El padre manifestó que el menor ha expresado repetidamente su deseo de no participar en las transmisiones en vivo ni en las plataformas de su madre, lo que sugiere que la madre no tome en cuenta la opinión de su hijo. Comentarios de terceros. La madre explicó que no puede controlar los comentarios inapropiados que algunos usuarios dejan en sus publicaciones, pero aseguró haber tomado medidas para bloquear aquellos que sean ofensivos. Como quinto punto, tenemos derechos analizados. La Corte examinó varios derechos fundamentales en el contexto de la tutela. Como primer derecho tenemos derecho a la intimidad, como lo establece el artículo 53 del Código de la Niñez 2003. Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar. Derecho al buen nombre. Como lo establece el artículo 51, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su libertad sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho. Su dignidad, su autoestima, su honra, reputación e imagen propia deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentales en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. Derecho al ambiente sano en el ámbito familiar. Como lo establece en el artículo 32 del Código de la Niñez, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. Derecho a la imagen y el deber parental de protección en sus datos en relación con el Sheraton. Como lo establece el artículo 45 del Código de la Niñez, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que derivan del ejercicio de la patria potestad. Derecho de protección contra la violencia psicológica. Como lo establece el artículo 10
de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso, hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional. El interés superior de los niños y niñas, como lo establece el artículo 11 del Código de la Niñez, es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Como sexto punto tenemos pretensiones de las partes. El demandante busca que se protejan los derechos de su hijo y solicita que se le ordene a la parte demandada que elimine de sus redes sociales cualquier contenido en el que el niño aparezca o sea mencionado. Se abstenga de publicar nuevas imágenes o videos del menor mientras sus redes sigan siendo públicas y respete los deseos del niño, sobre todo que evite involucrarlo en actividades que resulten en la difusión de su imagen sin su consentimiento. La madre sostuvo que tenía el derecho a difundir experiencias familiares, asegurando que el contenido que publicó no era inapropiado y que este tipo de publicaciones eran comunes entre madres. También expresó que no había infringido los derechos del menor y que él no había mostrado inconformidad notable respecto a su imagen en redes sociales. En primera instancia, el 21 de septiembre del 2021, el Juzgado 3 Penal Municipal, con función de control de garantías de Santiago de Cali, decidió no aceptar la tutela presentada, ya que consideró que no era el camino adecuado en este caso. Según el juez, existen otras vías legales que pueden resolver el conflicto. Además, se descartó aplicar una medida de protección urgente, ya que no se encontraron pruebas claras de que el menor estuviera en riesgo de sufrir daño irreparable. Como en segunda instancia, el 2 de noviembre del 2021, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Santiago de Cali ratificó la decisión anterior, considerando que el demandante no cumple con las condiciones necesarias para presentar una tutela contra una persona particular. Además, señaló que existen otras vías legales a las que se puede acudir para resolver esta situación. El juez también mencionó que aunque la madre comparte imágenes con su hijo en redes sociales, no lo hace en plataformas de contenido para adultos como OnlyFans. En conclusión a todo este tema, al analizar este caso, la Corte puso sobre la mesa la urgente necesidad de proteger los derechos de los niños en el entorno digital. Recalcó que madres, padres tienen la responsabilidad de velar por la integridad y el bienestar de sus hijos, especialmente en espacios virtuales, donde la exposición puede implicar ciertos riesgos. Además, hizo saber en que la voz del menor debe ser tomada en cuenta al tomar decisiones que impacten su vida. Compartir imágenes de los niños en redes sociales, por tanto, debe hacerse con sensibilidad, cuidado y profundo respeto por su privacidad. Esta decisión marca un paso importante dentro de la justicia colombiana al establecer que es necesario buscar un equilibrio entre el derecho de los padres a expresarse y el derecho de los niños a crecer protegidos incluso en el mundo digital. Como tercer tema, quiero compartirles a ustedes una reflexión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al charity, un concepto que nos involucra a todos. Como introducción tenemos que es de suma importancia proteger estos derechos, dado que los adolescentes están en una fase de crecimiento personal y emocional, lo que los hace blancos especialmente susceptibles a circunstancias que podrían poner en riesgo su integridad o afectar negativamente en su crecimiento. Por lo tanto, la tarea de garantizar su protección y mantener su identidad le corresponde tanto de las familias como a la sociedad en general.
Como primer derecho tenemos el derecho a la intimidad, también llamado derecho a la privacidad, que se refiere a la facultad de una persona de controlar la información sobre sí misma y su vida, excluyendo a otros de su conocimiento y determinando en qué medida esa información se revela. Este derecho fundamental protege la vida privada de las personas, evitando injerencias arbitrarias y ataques a su reputación. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal protege mediante el artículo 178, violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Importancia y alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. Proteger la privacidad de los jóvenes es crucial para asegurar su bienestar emocional y fomentar el respeto. Revelar detalles íntimos de su vida puede provocar consecuencias negativas como el bullying o el sufrimiento mental. Proteger su intimidad es sembrar respeto, confianza y autoridad para el presente y para el futuro. Porque si un niño crece sabiendo que su voz y su espacio valen, será un adulto más consciente de sus derechos y los derechos de los demás. Como ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho a la intimidad de los menores, tenemos filtración de información privada, acoso cibernético, explotación comercial, los cuales están protegidos por el Código Orgánico Integral Penal mediante artículos, los cuales podemos ver en esta diapositiva. Para aumentarle más ejemplos, tenemos exposición en redes sociales sin consentimiento, divulgación de información personal en el ámbito escolar, revisión de dispositivos electrónicos sin justificación, revelación de datos médicos sin autorización y por último, procesos judiciales o mediáticos mal manejados. Medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. Ofrecer cursos para padres donde se les da información necesaria sobre los peligros de divulgar la vida privada de sus hijos en redes sociales, implementar controles de privacidad rigurosos en todas las plataformas digitales para así evitar el acceso indebido a los datos de los jóvenes. Fomentar en los jóvenes en tener en claro sobre sus derechos a la privacidad y las maneras de proteger. Como segundo derecho tenemos el derecho a la imagen. Es el derecho de la persona a decidir sobre la comunicación de su imagen física y evitar que sin su consentimiento se capte, reproduzca, se difunda o se explote comercialmente. El derecho a decidir sobre nuestra imagen es una expresión esencial de la dignidad humana. Es más que una norma legal, es un acto de respeto hacia la autonomía personal. Cuando se vulnera este derecho, al captar, publicar o explotar imágenes sin consentimiento, se está violando la identidad y el control de cada individuo sobre su presentación ante el mundo. Análisis de cómo la difusión de la imagen de los menores puede afectar su integridad y desarrollo de la personalidad. Cuando los padres publican imágenes o grabaciones de sus hijos, pueden estar en peligro de situaciones como el acoso virtual o la explotación. Por lo tanto, esto puede llevarlos a tener una huella digital a muy temprana edad. Puede influir en su identidad y en su autoestima. Los jóvenes, al no tener el poder sobre su imagen, sufren efectos negativos a largo plazo, que los puede llevar a tener una percepción distorsionada de su propio ser y de su importancia. Como riesgos asociados con la publicación de fotos y videos de menores en redes sociales y medios de comunicación, tenemos explotación sexual, el cual está protegido por el Código Orgánico Integral Penal mediante los siguientes artículos. El artículo 166, acoso sexual,
Artículo 173. Contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Artículo 174. Oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Y el artículo 168. Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes. Para más ejemplos tenemos robo de identidad, expuestos a depredadores en línea, uso no autorizado de su imagen y presión social. Estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital y físico. Configuraciones de privacidad. Deben acceder a las opciones de privacidad que tienen todas las redes sociales y así limitar el acceso a las publicaciones a un círculo cercano. Consentimiento informado. Es esencial que todos los padres tomen en cuenta los pensamientos de sus hijos al momento de subir cualquier cosa referente a ellos en redes sociales. A medida que estos maduran y forman su propia personalidad. Educación digital. Promover la enseñanza en las escuelas o las comunidades del adecuado uso de las redes tanto para adultos y jóvenes. Como, como tercer derecho, tenemos el derecho al honor. En términos legales, protege la reputación y buena fama de una persona, garantizando que no sea objeto de ataques ilegales a su honra y reputación. Este derecho implica la protección de la dignidad personal, la autoestima y la imagen que se tiene de una persona en sociedad. Es elemental para la dignidad de las personas, se necesita defender, aunque siempre debe existir un balance con la libertad de expresión. Promover una comunicación respetuosa y responsable es vital para garantizar una armonía en nuestra sociedad. Impacto del daño al honor en la autoestima y desarrollo emocional de los niños y adolescentes puede impactar profundamente en su autovaloración. En primer lugar, la vulneración de su honor mediante burlas o la divulgación inapropiada de datos privados puede resultar una baja para su autoestima, haciéndolo sentir que no merecen respeto o afecto. Como ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho al honor de los jóvenes, están protegidos también por el Código Orgánico Integral Penal mediante artículos como el artículo 182, calumnia, la persona que por cualquier medio realiza una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Divulgación de secretos familiares delicados, acoso escolar, marginación, comentarios denigrantes por parte de adultos serían también otros ejemplos. Como medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños y adolescentes afectados, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, espacios de apoyo y poder denunciar, campañas sobre los derechos humanos, servicios de acompañamiento psicológico y legal. Como último punto, tenemos deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en redes. ¿Qué nos quiere decir el principio de corresponsabilidad? Este principio sugiere que la responsabilidad de proteger los derechos de los menores no recae únicamente en los padres. Las plataformas digitales y la sociedad también juegan un papel importante en forjar un ambiente seguro. Los padres deben estar atentos a lo que publican en la red, ya que esto puede afectar de forma negativa la vida de sus hijos. Las medidas especiales de protección de la familia frente al sharing. Como medidas legales tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual prioriza el interés superior del niño. Ley de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de imágenes y datos de los menores. Código Orgánico Integral Penal tipifica ciertos delitos relacionados con la exposición de datos o imágenes sin consentimiento. Mecanismos de denuncia destaca la existencia de instituciones y canales accesibles para denunciar abusos. Restricciones a la difusión protege la imagen y privacidad infantil. Medidas de seguridad en redes. Examinar y modificar la privacidad en las plataformas sociales para restringir el acceso a la información, restablecer contraseñas más seguras y actualizarlas regularmente. Educación y comunicación. Establecer normativas sobre en qué información es aceptable compartir y de qué manera.
involucrar a sus hijos referente a las publicaciones que se hacen en Internet y sobre todo darles voz en la toma de decisiones. Como supervisión está en actuar de forma rápida en el caso de que se identifique si se ha distribuido información personal, se debe retirar el contenido de inmediato y considerar acciones legales si es necesario. Estar alerta sobre la actividad en línea de sus hijos y sobre todo en cualquier material que se publique acerca de ellos. Como conclusión a todo este tema, en definitiva el sharing es un problema que abarca lo ético y moral. Se necesita una profunda reflexión y atención por parte de los padres por el simple hecho de que esto puede traer repercusiones en la vida de sus hijos como el acoso cibernético, las amenazas o la explotación. En otras palabras, los padres deben buscar un balance entre compartir experiencias familiares y resguardar la intimidad, imagen y el honor de sus hijos. No solo es una obligación legal, sino también una cuestión de ética. Esto quiere decir que deben adoptar una postura proactiva sobre la exposición que les damos en redes sociales, asegurando su bienestar. Esto implica fortalecer a los jóvenes para que entiendan cuáles son sus derechos y les permita participar en las decisiones referentes a cómo se presenta su imagen y su vida en plataformas digitales. Esto no solo les brinda protección, sino que también contribuye a su crecimiento. Además, incentivar a la participación de ellos en la toma de decisiones nos ayuda a moldear una identidad firme y sincera. Les brinda la oportunidad de manifestar sus gustos y límites al experimentar que sus opiniones son consideradas y apreciadas. Esto les da una autoestima y autoconfianza. Finalmente, las leyes deben ajustarse a la realidad de un mundo digital, donde el sharing se ha vuelto más común. Esto nos llevaría a la creación de marcos legales que salvaguarden a los menores su imagen y privacidad. La evolución de la tecnología y las redes sociales ha sobrepasado en numerosos casos la capacidad de afrontar los retos que surgen en este ámbito. Es crucial que no solo los padres, sino el mundo entero se involucre en la prevención y la lucha contra este tipo de problemas. Es importante recordar que no están solos y que hay recursos disponibles para ayudar. Recordemos siempre, cuidar la imagen y los derechos de nuestros niños en el entorno digital es una responsabilidad de todos. Doy por finalizado este taller y muchísimas gracias por su atención.